día de ayer, hoy finalmente se presentó en el Congreso un proyecto de ley de financiamiento universitario. Recordemos que el año pasado llegó al Congreso y finalmente fue vetada, ¿sí?, por el presidente de la Sí, Nación, con la excusa, vamos a decir la excusa, de que con el equilibrio fiscal no se negociaba. Bueno, finalmente hoy se presentó en el Congreso de la Nación esta ley de financiamiento en acompañamiento con los diferentes gremios. Y justamente para saber un poquito más de este tema, vamos a estar en comunicación y lo saludamos a Jorge Anro, secretario adjunto de FATUN, que es el gremio de los trabajadores no docentes de las universidades nacionales. Jorge, ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, por suerte. Un gusto Bueno, hablar con ustedes. cuéntenos un poquito cómo fue la jornada del día de hoy. Bueno, como bien explicabas vos recién, se presentó un proyecto que elaboró el Consejo de Rectores en una comisión junto con los gremios docentes, no docentes, con los representantes de los estudiantes, con la FUA, en el cual, bueno, se vuelve a insistir con un proyecto de ley de financiamiento universitario, primero a partir de que en el país ya hace 3 años, en principio los 2 años del gobierno de Milei, que no tenemos presupuesto nacional, que el Estado no tiene presupuesto, lo cual es una situación inédita en la historia de nuestro país, y que bueno, que hace falta a las universidades, como a todos los sectores del Estado, tener un presupuesto para poder funcionar. Agravado a esto, que en el caso universitario, con la excusa que también recién te escuchaba decir del déficit fiscal, se viene atacando sistemáticamente a la universidad pública desde el mismo momento que el gobierno de Milei asumió en diciembre del 2023, al día de la fecha, ajustándolo, desangrándola, con los salarios, con las becas estudiantiles, con los programas de ciencia, tecnología, investigación, extensión universitaria, con la plata de funcionamiento, con las obras universitarias, ajustando al extremo de una situación de una gravedad inédita, por lo menos en los 40 y pico de años de democracia que tenemos. Hoy un salario de un trabajador docente o no docente de la universidad tiene un desfasaje en base a la inflación publicada por el INDEX mayor al 80% desde el momento que asumió mi ley al día de hoy. Para que te des una idea, en los 2 primeros años, los 2 primeros meses de mi ley, diciembre de 2023, enero de 2024, perdimos en salario real un 40% del salario que veníamos cobrando, que ya no era muy bueno que digamos, pero se agravó muchísimo. Y hoy por hoy, en diciembre del 2024 terminó con más de un 70% de atraso, y en todos los meses, enero, febrero, marzo y abril, todos los meses la pauta salarial que dio el gobierno, que no hubo paritaria, sino que lo da en forma unilateral, estuvo por debajo de la mitad del índice inflacionario de cada uno de estos meses. Por lo tanto, no solamente no recompone el salario para el año pasado, sino que se va agudizando el desfasaje mes por mes. Las becas estudiantiles están congeladas del 2023, los programas, como te decía, distintos tipos de programas que tienen las universidades, ciencia, tecnología, extensión, están prácticamente o anulados, suspendidos o congelados. Las obras universitarias están todas paradas, como la obra pública en el país. Así que realmente es una situación agobiante que lo único que muestra que el gobierno está en contra de la universidad pública, que en el modelo de país que este gobierno tiene, esta universidad que nosotros conocemos no entra, no le sirve y no la quiere. Y bueno, lo trata de sangrado para achicarla y para volver a transformarla en esa universidad que existía en el país que el gobierno siempre apunta a llegar. Ellos siempre hablan de la Argentina potencia del principio del siglo pasado, del siglo XX. Bueno, en ese momento en el país había una universidad elitista, no existía la reforma del 18, no existía la gratuidad de la enseñanza universitaria que impuso el gobierno de Perón en el año 49, no existía la creación de las universidades públicas que a lo ancho y largo del país se hicieron durante el gobierno de Néstor y de Cristina. Bueno, toda esa universidad que hoy conocemos en el país que ellos quieren no había, por lo tanto están apuntando a que volvamos a ese modelo de universidad. Jorge, para el que nos está escuchando, ¿vos cómo podrías explicarles en dónde se puede observar estos recortes, este deterioro, ¿no?, de los últimos años? ¿Por qué te digo esto? Porque uno a veces cree que como la universidad sigue abierta y sigue funcionando, no está pasando nada, ¿no? Mi pregunta va apuntada por ahí. Claro, está muy bien las preguntas, o sea, y es una de las cosas que nosotros a veces discutimos entre los propios trabajadores, ¿no?
La universidad funciona, claro, la universidad sigue funcionando. Pero si vos, te voy a dar un ejemplo, y ustedes son una universidad del conurbano, ¿no? En el último semestre del año pasado, la matrícula de inscriptos bajó considerablemente en relación a lo que era la matrícula de principio del año 2024. O sea, se habla de una merma cercana al 20% de estudiantes que dejaron de inscribirse en el segundo semestre del año pasado al primer semestre. Cosa que no pasó nunca en nuestra historia de las últimas décadas, donde sistemáticamente la matrícula universitaria mes por mes, semestre por semestre, año por año va aumentando, a pesar de la creación de nuevas universidades, como les decía, siguió aumentando. Yo soy de la UBA y en un momento en la época de Menem se decía que se creaban universidades en el conurbano para achicar la UBA. Y no fue verdad, la UBA siguió siendo la Mm. UBA y cada vez más estudiantes y más carreras, y en el conurbano crecieron un montón de universidades, estamos hablando de 20 universidades prácticamente en la provincia de Buenos Aires, que todas tienen un volumen que hoy son admirables. Yo conozco la Universidad de La Matanza, no hace mucho estuve, y es una universidad que realmente es admirable lo que ha hecho, la raíz que tiene con la población, con la sociedad, la cantidad de carreras, el nivel de la universidad. Bueno, eso se empieza a deteriorar, empieza a haber menor cantidad de estudiantes que no pueden estudiar porque no tienen becas y porque necesitan trabajar, porque en sus hogares la situación no se puede sostener. Empieza a pasar que muchos profesores e investigadores empiezan a dejar la universidad porque realmente no les alcanza lo que cobran para poder vivir dignamente, y eso provoca que buscan horizontes o a lo mejor en otro país o en otras universidades o lugares privados. Los trabajadores no docentes, que si bien tenemos otros tipos de integración a la universidad, nuestro salario no nos alcanza, entonces la gente tiene que buscar una changa, un segundo laburo, entonces su participación en la universidad ya trabajar 35 horas semanales, 7 horas por 7 días, 5 días en la semana, 35 horas semanales, 7 horas por día, se hace muy difícil porque no le alcanza el salario. Vos pensás que lo que estamos cobrando nosotros ahora, que está por 600, 700 mil pesos, 800 mil pesos en algunos de los casos con sueldo de entrada, no te alcanza mínimamente para llegar a mitad de mes. Entonces se cae la calidad, se cae la masividad y la calidad de la universidad. Y aparte lo otro que también hay que destacar, que es el rol de la universidad. Por eso yo les hablaba el modelo de universidad del siglo pasado. Una universidad no es solamente un profesor, un aula y estudiantes que van a clase. Una universidad cumple un rol mucho más integrador en la sociedad. Lo que se investiga en la universidad, la relación de la universidad con el CONICET, la extensión universitaria y la respuesta que las universidades públicas le dan al conjunto de la sociedad, la interrelación con las empresas. Bueno, todo eso la universidad lo está empezando de a poco a dejar de hacer porque no tienen presupuesto para los programas que fomentan esto. Yo, para darte un ejemplo, nosotros tenemos el orgullo en la Universidad de Buenos Aires de tener un convenio con Escolas. Escolas es un organismo que depende del Vaticano, del Papa Francisco, que dependía, bueno, ahora veremos cómo continúa. En ese convenio que hizo la Universidad de Buenos Aires con Escolas, se creó una sede del CBC en el barrio 31, en la Villa 31, ahí en Retiro, una de las más grandes de la capital. Y hoy por hoy, esto se hizo hace 4 o 5 años, hoy por hoy es muy grande la cantidad de habitantes, de gente de ese barrio que hoy hacen el CBC, que es el primer año de la carrera, de cualquier carrera universitaria de la UBA, tiene la posibilidad de ingresar a la universidad pública con una sede en el propio barrio. Y bueno, y hoy por hoy se está buscando recursos para ampliarla. Bueno, al cortarse ese programa, cosa que están amenazando que van a hacer, provocan que ese programa no exista y que ese rol tan importante que hace la universidad de llegar a los barrios más carenciados para que los chicos de ahí puedan tener un futuro y puedan tener una carrera universitaria, se le está cercenando. Como eso te podía decir decenas de actividades que la universidad hace y que lo hace con la sociedad y que hoy no tiene presupuesto para hacerlo. Jorge, le hago la misma pregunta, ayer se lo pregunté a una diputada y por ahí no quedó muy claro, por eso te la extiendo. ¿Qué tiene de distinto este proyecto que llevaron hoy o este petitorio con respecto al anterior, al que dijeron que no y que fue rechazado? ¿Hay alguna vuelta de tuerca que le encontraron o es la ratificación de que queremos lo que necesitamos? No, en principio hoy hay 6 proyectos en el Congreso de 6, como se dice, bloques Sí. diferentes,
que están para tratarse, más el proyecto que presentamos hoy la comunidad universitaria. Yo te diría que honestamente tienen en común prácticamente el 90% de lo que tenían Bien. el proyecto del año pasado. Si bien salen fuentes de financiamiento en cada uno de ellos diferentes, pero la realidad es que, lo hablaba con un colega de ustedes ayer, no es el rol de la universidad Claro. de dónde sale el financiamiento para Claro. sostenerlo. Acá lo que existe es la necesidad que la universidad pública siga abierta, siga de pie y siga cumpliendo el rol que se daba. Porque no estamos pidiendo un aumento de presupuesto, lo que estamos pidiendo es que se nos reconozca el deterioro que hay en base a la inflación. Entonces, es el propio Congreso y el Poder Ejecutivo debería ser el que presenta el proyecto de presupuesto nacional, donde tendrían que decir de dónde salen los recursos. Y yo hay una cosa que creo que es importante destacar y que a veces no se dice. El gobierno vino con la política de la motosierra, del déficit fiscal, déficit cero. Todos estamos de acuerdo que debería haber déficit cero en el presupuesto nacional. Fiscalmente no puede ser que uno gaste lo que no tiene. En eso estamos de acuerdo todos. Ahora, el problema es que se prioriza dónde se ajusta y dónde no se ajusta y cómo se genera recursos, porque un presupuesto nacional tiene que ver con el presupuesto de cualquier casa, lo que te ingresa y lo que te sale, lo que se gasta. Sí. Si vos tenés una política restrictiva del mercado interno, como la tenemos actualmente, donde los impuestos que se generan por el funcionamiento normal de la sociedad cada vez son menores, porque el IVA que pagamos con cada vez que compramos algo, la gente cada vez tiene menos plata y el mercado interno no funciona, vas a recaudar mucha menos plata. Por lo tanto, los ingresos van a ser menores. Sí. Si le bajan los impuestos a los ricos en varias de las cosas como han hecho, en impuestos a las propiedades y muchos otros recursos, bajar Sí. los que Bienes se cobran personales. los bienes personales, el ingreso va a ser menor. Por lo tanto, ese déficit vas a llegar a llevarlo a cero Sí, y después recortando. a lo que se destila recién, los- hace un ratito pusimos al aire un audio que nos pareció interesante porque no venía de alguien del campo nacional y popular, que es Nicolás Mazot, el Claro. diputado, que él dijo que con la última partida, solamente con la última partida que le dieron a la CIDE, alcanza Claro. para pagar todo un año de las universidades públicas. Es una Claro, por locura. supuesto, por supuesto. Y ahí yo te puntualizo algo. Este gobierno recorta los sectores que no quiere, no recorta todo el Estado. No hubo ningún tipo de recorte, al contrario, en todo el presupuesto del Ministerio de Defensa y de las Sí. Fuerzas Armadas. ¿Y por qué no Un lo país, quiere, Jorge? un- ¿Por qué no ¿Por qué lo no lo quiere? quiere? Bueno, yo creo que es una charla de fondo, pero es fácil de entender. Vos fijate que ellos recortan la universidad, la educación pública, la salud pública, Mm. recortan los espacios de la memoria, los espacios de la mujer, la cultura, la ciencia, porque en el modelo de país que ellos quieren y pregonan y quieren imponer, todos esos sectores no entran y son enemigos, porque una universidad pública o la educación pública, un pueblo capacitado, un pueblo formado, lo digo con respeto, bajo ningún aspecto podría bancar este tipo de gobierno que tiene la crueldad, que tiene la soberbia, que desconoce la democracia, que insulta, que aprieta a los periodistas. Bueno, este tipo de gobierno que, si bien llegaron en forma democrática, parecen una dictadura, un pueblo formado no lo podía soportar. Entonces ellos tienen que cercenar todo esto, cercenar la memoria, cercenar la Mm. cultura, la ciencia. Bueno, eso es lo que hacen. Por eso que ellos no recortan. En la CITE no la recortaron, al contrario, la aumentaron. Preguntale a Dorni la cantidad de asesores que tiene él, que hoy estaba escuchando que están por encima de 200 y pico de empleados que tiene Sí, la casi 300. Secretaría, hoy Secretaría, que era un vocero presidencial, el vocero anterior del gobierno anterior tenía menos de 10 personas trabajando con él. La Dorni tiene 210 personas. Por ejemplo, la CIDE creció en miles de millones de pesos el presupuesto. Las Fuerzas Armadas han comprado aviones nuevos, se han aumentado los sueldos de los militares en un país que no tiene hipótesis de conflicto. Bueno, entonces no, en el Ministerio de Economía la cantidad de trabajadores aumentó, Sí. cuando en otros sectores del Estado lo han echado. Entonces, no recortan por un problema de falta de plata o de Mm. ajuste, recortan por donde ellos culturalmente, políticamente y filosóficamente quieren recortar. Bueno, Jorge, le agradecemos muchísimo su tiempo. La verdad nos quedaríamos conversando un rato más, pero bueno, los tiempos de la radio son un poco tiranos. Gracias. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y cuando quieran, acá estamos para seguir conversando. Abrazo grande. Abrazo grande. Jorge